Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente. Tema para esta mañana, iglesia: la doctrina de demonios. Ese es el tema. Y vamos a Efesios, capítulo 6, versículo 12. Libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Con este tema, iglesia, espero que nos quede claro que el adversario del cristiano no es ningún ser humano, no es el hombre, es Satanás y sus demonios. Y nosotros no podemos salir victoriosos en esta batalla, a menos que conozcamos al enemigo de nuestras almas. Efesios capítulo 6, versículo 12. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues bien, iglesia, las Sagradas Escrituras nos enseñan acerca de Satanás. Miren, la Biblia nos enseña sus métodos y planes de ataque al pueblo de Cristo. Nosotros como cristianos estamos en un campo de batalla y es imprescindible y es muy importante que nosotros conozcamos lo que las Sagradas Escrituras nos revelan sobre Satanás y sus demonios y sobre toda la obra maligna que está llevando a través de muchos falsos maestros, falsos pastores, falsos predicadores, falsos apóstoles y lógicamente falsos profetas. La guerra de Satanás es contra la iglesia de Cristo. No es contra el mundo, es contra la iglesia de Cristo. Nosotros debemos de luchar a diario contra todos estos entes espirituales. Esta es la lucha diaria de un cristiano. Es muy fácil poder detectar a Satanás en un bar. Es fácil detectarlo en una discoteca, en un prostíbulo o en cualquier sitio de drogadicción. Pero no es fácil detectarlo en un púlpito. No es fácil. Y ustedes se preguntarán, ¿en un púlpito? Sí, eso dije. En un púlpito. Para un cristiano incauto, que no se asesora de la Biblia, que no lee, que no escudriña la palabra, es fácil caer en las garras de Satanás a través de su falso evangelio. Este falso evangelio que está siendo predicado hoy en día por muchos falsos maestros, los cuales se hacen llamar apóstoles y profetas. Otros se hacen llamar pastores, que tan solo están al servicio de Satanás y sus demonios. Es necesario que nosotros entendamos que nuestro adversario el diablo se ha disfrazado de ministro de Dios, como lo advierte el apóstol Pablo en la segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y como siempre les pido, y no está de más, aunque los veo anotando las citas, es necesario que las anoten, porque todo mensaje a la iglesia debe estar sustentado en la Biblia, en la palabra de Dios. La segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14 nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Iglesia, hoy vemos estos demonios disfrazados de apóstoles y de profetas para poder manipular nuestra fe, para poder controlar nuestras mentes y para poder controlar nuestras acciones como cristianos. Satanás está utilizando el púlpito para engañar a muchos creyentes. Ha logrado entrar a través de una falsa doctrina dirigida a desviar al creyente a las cosas materiales y no espirituales. Ha entrado a la iglesia con la falsa doctrina de la prosperidad, porque Satanás, que mi Señor lo reprenda, conoce la debilidad humana, que es el amor a las riquezas materiales, es el amor al dinero, el amor a la fama y al éxito material. Todos estos ministros y ministerios de doctrinas de demonios niegan la autoridad y la inspiración de la palabra de Dios, porque Satanás tiene su propia doctrina, y esta doctrina está siendo propagada por demonios, como escrito está. Escrito está en la primera a Timoteo,
en el capítulo 4, versículo 1, donde la palabra nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia sobre esta doctrina de demonios. Está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, donde nuestro Señor Jesucristo reconviene a la iglesia de Tiatira. La palabra nos dice, en Apocalipsis 2, versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y en el versículo 24 del capítulo 2 de Apocalipsis, le dice a aquellos que no han caído en esta falsa doctrina, en esta doctrina de demonios, le dice lo siguiente: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Iglesia, un cristiano fundamentado en la Escritura y en el verdadero Evangelio sabe que el propósito de Satanás es apartarlo de la verdad de Dios. El propósito que tiene Satanás a través de sus ministros torcidos es apartar a los hombres de Dios. Y esto nos lo deja claro el apóstol Pablo. Nos lo deja claro cuando advierte a través de Timoteo, ¿sí? En la segunda Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 al 4, el apóstol Pablo advierte: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Es necesario que nosotros estemos firmes en la verdad del Evangelio y en toda la palabra de Dios escrita en la Biblia, y no descuidar la verdadera bendición, que es vida eterna. Esa es la verdadera bendición, porque la finalidad de todos estos falsos ministros y su doctrina demoníaca es apartar al creyente de la verdadera bendición, que es vida eterna, ofreciendo en sus servicios éxito y prosperidad material. Es así de simple. Hoy vemos cómo muchos creyentes se desbordan en codicia, se desbordan en la avaricia a las cosas del mundo y no a las cosas de Dios. Y desafortunadamente, Satanás lo está logrando a través de sus ministros disfrazados de apóstoles, de pastores y de profetas. Porque el método de Satanás es simple, miren, es muy simple. Su estrategia es imitar el método divino de Dios. En la segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos del 13 al 15, nos dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hoy vemos cómo miles de personas asisten a grandes congregaciones o a estas megas iglesias a escuchar un evangelio diluido, un evangelio mezclado con el mundo, mezclado con metafísica, mezclado con mentalismo, mezclado con esoterismo. Miren, hoy en día vemos muchas personas asistiendo a supuestas iglesias para escuchar una falsa profecía, donde supuestos profetas, escúchenme bien, supuestos profetas, te hablan al oído para decirte tu futuro. ¿Saben cómo se llama esto? Esto se llama brujería. ¿Sí? Esto se llama brujería. Muchos asisten a estas doctrinas porque no han desechado su naturaleza carnal, porque son personas que están acostumbradas a estar en sitios de brujería, sitios de hechicería, haciéndose leer el tabaco, haciéndose leer las cartas y practicando todo tipo de inmundicias. Pero esto está pasando, ¿sí? Esto está pasando. Esto pasa hoy en día porque las personas tienen comezón de oír el verdadero evangelio.
muchos falsos apóstoles, muchos falsos pastores y falsos profetas están desviando la iglesia en todo el mundo, predicando un mensaje lisonjero, predicando un mensaje falso, diciendo ser ministros de Dios, pero tan solo son ministros del diablo, que mi Señor los reprenda. Todos ellos, todos estos ministros que no predican un verdadero evangelio y que solo predican prosperidad para llenar sus propios vientres, le han vendido el alma al diablo por fama, por éxito y por prosperidad material. El Señor reprenda al diablo. Mi Señor lo reprenda. Es muy importante, iglesia, muy importante para nosotros descubrir toda esta doctrina demoníaca para no caer en sus garras, porque Satanás se ha disfrazado para ocultar su verdadera identidad, para seguir introduciendo en la iglesia de todo el mundo su propia doctrina demoníaca, como nos lo muestra el apóstol Pedro en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pedro nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Esto es lo que nos dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro lo advirtió, y estas palabras son para nosotros. La finalidad de Satanás a través de su falsa doctrina es hacer que muchos creyentes se sientan atraídos por las cosas del mundo, para que el creyente pierda el rumbo espiritual y siga lo carnal, alejándolo del verdadero camino de santidad, que es este que lleva a la vida eterna. Miren, la estrategia de Satanás es negar la divinidad de Dios en la persona de Jesucristo, y al utilizar a hombres para que se opongan a la sana doctrina, a que se opongan a que las personas escuchen un verdadero evangelio. Y aunque Satanás, déjenme decirles, que no puede materializarse en un cuerpo visible, manipula a muchos seres humanos para lograr sus fines diabólicos, utilizando a líderes religiosos, a los cuales engaña primero para que estos a su vez engañen a muchos creyentes ingenuos, que sin un entendimiento bíblico son manipulados a través de un evangelio diluido, a través de un evangelio mezclado con mundanalidad. Iglesia, negar la sana doctrina, la sana enseñanza, como lo hacen muchos hoy en día, diciendo que el que practica la sana doctrina es un religioso, que es un fanático, que es un loco, que es un anticuado, es negar el verdadero evangelio de Cristo. La Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto no miente. Todas estas cosas que predican en estos ministerios demoníacos, como es la doctrina de la prosperidad, no es más que una herejía ante los ojos de Dios, porque la Biblia no enseña que el pecador debe de recibir a nuestro Señor Jesucristo para ser exitoso y próspero en Él. No, esta doctrina no es verdadera porque no es bíblica. Es una doctrina de demonios. El recibir a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, no es para ser prósperos y exitosos en el mundo material, en los deseos carnales. No. El recibir a Cristo en nuestras vidas es para huir de la ira venidera de Dios. Porque llegará ese día en que Dios juzgue al mundo con justicia, como escrito está en Apocalipsis, capítulo 20, de los versículos 11 en adelante. Recibir a Cristo como nuestro Salvador es para estar seguros en Él y con Él y obtener su promesa, que es vida eterna. Aleluya. Hoy en día, iglesia, estos falsos maestros que están al servicio de Satanás se oponen y niegan la sana doctrina fundamentada en un verdadero evangelio. Es por esto que el apóstol Pedro previene esta negación. ¿Sí? Porque negarán al Señor que los rescató. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 nos dice: pero hubo también falsos profetas, lo que les leí hace un rato, ¿verdad?
Hubieron falsos profetas en el pueblo de Israel. Y Pedro nos advierte que en nuestro tiempo habrán maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hoy en día, iglesia, se está predicando un evangelio que es muy atractivo. Atractivo para muchas personas y para muchos creyentes carnales. Con palabras lisonjeras para no herir la susceptibilidad del pecador. Esta estrategia de Satanás y sus ministros, esos ministros vestidos de pastores y apóstoles, vienen llevando a muchos creyentes, los están llevando al infierno. Esta gran mentira que predican muchos maestros de esta doctrina de la prosperidad es una gran mentira del diablo, que hace que el cristiano se olvide de buscar santidad y se extravíe del camino verdadero que lo lleva a la vida eterna. Satanás está inclinando a los hombres a una autoridad fuera de Cristo, porque muchos que dicen ser cristianos no se sujetan a los santos mandamientos de Jesús. Por eso Jesús lo dice y lo deja claro en el capítulo 6, versículo 46 de Lucas. Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Miren, la iglesia de Corinto cayó en este problema, ¿saben? Como muchos ministerios están cayendo hoy en día. Como nos lo muestra la primera de Corintios en el capítulo 1, versículos del 10 al 13. Pablo dice: os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y les hace unas preguntas. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hoy es muy común escuchar a muchos creyentes que se reúnen en estos ministerios demoníacos, ministerios de error. Es muy común escucharlos decir: pertenezco a la iglesia de tal apóstol, pertenezco a la iglesia de tal pastor, pertenezco a la iglesia de tal profeta. Pero muchos están engañados por estos falsos, porque hoy en día muchos siguen a estos falsos por su fama, y entre más famosos sean estos hijos del diablo, para estos creyentes, ciegos y sordos espiritualmente, para ellos es un orgullo pertenecer a estos falsos ministerios. Pero les digo hoy le digo a muchos de estos creyentes que Satanás, que mi Señor lo reprenda, nunca podrá orar dentro de la esfera de la verdad. Jamás lo hará, porque Satanás es el padre de mentira, es el padre del engaño. Miren, su fin es engañar, para que el engañado incurra en transgresión y se mantenga en pecado diciendo ser cristiano. Porque es esto lo que hacen muchos hoy en día. Dicen ser cristianos, pero pisotean el nombre y la sangre de Jesús con sus actos mundanos, dando un mal testimonio, excusándose en la gracia de Dios. Hoy les digo a todos estos creyentes que siguen en estas falsas doctrinas, que ninguno de estos falsos apóstoles, de estos falsos pastores y de estos falsos profetas y de su falso evangelio les va a salvar de la ira venidera de Jehová, porque la salvación del pecador está únicamente en Cristo Jesús y en sus santos mandamientos, no en estos hijos del diablo, que mi Señor los reprenda. La salvación está únicamente en Cristo, no hay más. El capítulo 4 y el versículo 12 del capítulo 4 del libro de los Hechos nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya, aleluya, Cristo Jesús.
Y vuelvo y lo repito, la salvación está únicamente en Cristo Jesús, porque hoy en día es muy común ver a muchos que dicen ser cristianos dando honra y adoración y gloria a muchos de estos falsos pastores, falsos apóstoles y falsos profetas que no son más que fraudulentos, que lo único que les interesa es el dinero de la iglesia para llenar sus propios vientres. Mi Señor reprenda al diablo. Iglesias, pastores y predicadores que están aquí, nosotros debemos de permanecer muy alerta a la profecía que se nos ha sido anunciada en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, donde Pedro dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hoy quiero decirles, pastores, predicadores y maestros, evangelistas que están aquí, nosotros como ministros no podemos permitir que Satanás nos utilice como instrumento en un púlpito. No podemos permitir eso. No podemos permitir que Satanás nos utilice para pervertir la verdad del Evangelio y la verdad de Dios. Jamás debemos de permitirlo. Hoy estamos viviendo las advertencias proféticas del apóstol Pablo, plasmadas en la carta a Timoteo, plasmadas en la primera y segunda de Timoteo. Y no debería de sorprendernos, no, por estar viviendo esto, porque escrito está y tiene que suceder. Pero así tenga que suceder, porque escrito está en la palabra de Dios. Nosotros no debemos de ser ajenos y de ser indiferentes a este flagelo demoníaco que está extraviando a muchos hermanos hoy en día. Todo verdadero pastor y todo verdadero predicador, todo aquel que predique la palabra, debe de denunciar estos falsos ministerios y de denunciar estos ministerios de demonios y todos estos hijos del diablo que lo predican, que predican un falso evangelio, engañando a muchos para llevar al infierno. Nosotros debemos de denunciar como atalayas, como firmes atalayas de Dios. En la primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Pablo declara: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y por supuesto nosotros tenemos doctrina bíblica, ¿verdad? Pero aquí en este pasaje, Pablo está afirmando que Satanás tiene su propio sistema de doctrina, su propia enseñanza. Pablo lo llama doctrinas de demonios. Y desafortunadamente, aquel que se enamora de esta doctrina de demonios acaba escuchando a espíritus engañadores. Iglesia, esta doctrina de demonios hoy está siendo utilizada por muchos, pero muchos predicadores, que han sido seducidos por espíritus engañadores, los cuales nunca tuvieron una base sólida en la palabra escrita de Dios, porque si hubieran tenido una base sólida en la palabra de Dios no hubiesen sido engañados. La mayoría de estas doctrinas están basadas en los que algunos maestros pretenden haber recibido por revelaciones especiales o revelaciones divinas de Dios, supuestamente así lo dicen. Por lo tanto, como estos falsos maestros, ellos son muy famosos, entonces las personas aceptan todo lo que dicen como verdades nuevas reveladas por Dios, pero todo lo que Dios tenía que revelar lo hizo a través de Jesucristo. No hay nuevas revelaciones, no hay una nueva revelación de Dios. Todo lo que Dios quería revelar lo hizo a través de su Hijo amado Jesucristo. Está escrito. Todas las revelaciones de Dios están en la Biblia, están escritas. Y es en este punto donde las personas caen en error y en engaño, porque estas mentiras
Todo este evangelio diluido y mezclado con el mundo lo está predicando un famoso autonombrado apóstol o autonombrado profeta o autonombrado pastor. Y el que se involucra en tales doctrinas de demonios acaba engañado por espíritus demoníacos. Y sé que hay muchos que defienden estas doctrinas basándose en que se sienten felices, que se sienten mejores personas, que se sienten más buenos y se sienten gozosos, presumiendo que tales sentimientos buenos deben de ser del Señor. Pero esto solamente demuestra que han sido en realidad engañados por demonios. Porque aunque se sientan mejores personas y se sientan más gozosos y más buenas personas, no han abandonado su pecado. Siguen esclavos a la avaricia y a la codicia de las cosas materiales. Miren, Satanás no tendría mucho éxito en su programa de engaño si su estrategia con su falso evangelio hiciera sentir mal a todas estas personas que siguen su falso evangelio y sus falsos ministros sin un arrepentimiento sincero. Muchos asisten a estos ministerios de error, diciendo ser cristianos, pero siguen viviendo en la inmundicia. Porque si la palabra que les predicaran allí fuera una palabra inspirada por el Espíritu Santo, les mostraría la verdad, les mostraría el verdadero evangelio. Porque el Espíritu Santo les mostraría que están en pecado haciéndose en llamar cristianos. Y que por no abandonar sus pecados y seguir en la inmundicia se están condenando al infierno ellos mismos. Entonces para Satanás no sería exitoso si se predicara un verdadero evangelio. Porque en un lugar donde se predica el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios, que es como espada de dos filos, que es esta que reprende y a la vez exhorta, no atrae mucho público, ¿saben? Porque muchos solo quieren oír lo que les agrada, lo que les agrada escuchar. Y esto es bien sabido por Satanás. Porque lo que sí atrae a muchos, es una enseñanza que les pueda hacerse sentir bien, porque tienen comezón de oír la verdad, de oír un verdadero evangelio. Y aunque el sentimiento no sea nada más que un escape de sus emociones, ¿sí?, de estas personas, este sentimiento se puede confundir con una obra sobrenatural de Dios. Y el que lo experimenta ha sido engañado por Satanás y sus demonios vestidos de ministros. Miren, la Biblia, la palabra de Dios nos da una advertencia muy seria, por la cual nosotros debemos de juzgar todo que afirma ser del Señor. La palabra escrita de Dios, o sea, la Biblia, es el único medio que puede desenmascarar estas falsas doctrinas demoníacas. La primera de Corintios, en el capítulo 4, versículo 6, la palabra nos dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pablo le está escribiendo esto a una iglesia que tenía una fuerte tendencia a moverse hacia el sensacionalismo, a moverse a lo experimental de lo sobrenatural. En la primera de Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3, Pablo deja claro que la iglesia en Corinto fue sin lugar a dudas una iglesia carismática. Sí, a diferencia de todas las iglesias del Nuevo Testamento. La iglesia de Corinto fue una iglesia diferente porque era una iglesia carnal. Estos enfatizaron ciertamente los dones del Espíritu de una manera que no se ven en otras epístolas de estas iglesias del Nuevo Testamento. Miren, el enfoque
el enfoque en lo experimental en la iglesia de Corinto mostró que ellos no eran espirituales, sino carnales, como muchos hoy en día, como muchos de estos ministerios de prosperidad que son carismáticos. ¿Sí? Primera de Corintios 3, versículos del 1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo amonesta especialmente a las iglesias de esta naturaleza. Les dice que no fueran más allá de las cosas escritas. ¿Y cuáles son las cosas escritas? Por supuesto, son las sagradas escrituras. Todo verdadero cristiano no va más allá de lo que escrito está. Es así de simple. Iglesia, para cualquier manifestación, para cualquier fenómeno supuestamente espiritual, hay que volver y probarlo con la palabra de Dios, la Biblia. Es así de simple. Todo verdadero cristiano debe de tener discernimiento espiritual para no ser engañado. No todo lo que ves en estos ministerios demoníacos de Dios. Por ejemplo, todos estos fenómenos. Hoy vemos grandes ministerios de esos, donde la gente dicen que recibieron espíritu de risa. Escucha unos sonidos de animales, la gente haciendo sonidos de animales, caminando como animales y comportándose de una forma grotesca. Ninguna de estas manifestaciones se encuentran en la Escritura. Esto no se encuentra en la Biblia. Y los muchos milagros que se dicen hacer muchas veces, miren todos estos milagros que podemos ver en estos grandes ministerios de error, de prosperidad, todos esos milagros de sanidad, son planes bien montados por Satanás y sus ministros para engañar y seducir a las almas inconstantes. Mire, son cosas que van más allá de las cosas escritas, de lo que está escrito en la Biblia. Y todo esto, si no está escrito en la Biblia, se debe rechazar rotundamente. Un cristiano sabe que todas estas cosas, todas estas manifestaciones extrañas, no aparecen en la Biblia. Por lo tanto, sabe que no es bíblico, o sea, son falsas. Sabe que no son de Dios. Todos estos falsos maestros al servicio de Satanás hoy en día han desarrollado un orgullo espiritual que es muy evidente cuando ellos declaran y dicen tener una medida más grande del Espíritu Santo en sus denominaciones y en sus templos de reunión y de adoración supuestamente a Dios. Y como resultado viene la división, ¿verdad?, de los creyentes en dos categorías: los que lo tienen y los que no lo tienen, o sea, me refiero al Espíritu Santo. Miren, como cristiano, hablo por mí, como cristiano y siervo de Dios, yo estoy contento con la espiritualidad descrita en la Biblia, en las santas escrituras. Yo la vivo, yo la creo y la predico, aleluya. De forma que uso la palabra de Dios y nada más, y dejo mis experiencias como un simple y hermoso regalo que Dios, por medio de su Espíritu Santo, me permite experimentar su presencia día a día. La palabra de Dios, su santo evangelio, es para vivirlo en su presencia. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. En la segunda a Timoteo, el capítulo 3, de los versículos 12 al 15, Pablo nos dice:
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto lo dice Pablo a Timoteo, a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿verdad? Pablo nos afirma en la segunda Timoteo también, lo que sigue en el capítulo 3, versículo 16, también nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso el apóstol Pablo le hace un llamado claro a Timoteo. Y pienso que más que un llamado claro, es como una súplica, diciéndole: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4, lo que les acabé de leer. Pablo escribió esta advertencia y es una enseñanza muy seria para los creyentes, muy seria. Pero hoy veo con mucha tristeza que esta advertencia no se toma en cuenta por muchos de estos ministros de la doctrina de prosperidad, de estos movimientos modernos de hoy en día. No toman en serio esta advertencia de Pablo que dice que los que buscan vivir piadosamente en este mundo padecerán persecución. Esto no lo predican. Ignoran este tipo de prédicas porque no es muy conveniente para el oído de sus oyentes. En la predicación corriente de estos ministerios de error que expresan proclámalo y recíbelo, y que enseñan el evangelio de sanidad y de prosperidad, no se escucha de los predicadores que realmente quieran tener vidas espirituales, vidas piadosas conforme a la Escritura. ¿Y saben por qué pasa esto? Esto es porque todos estos maestros, al ser falsos, desechan la verdad que dice que los verdaderos cristianos podemos padecer persecución, enfermedad y tribulaciones. Eso no lo predican. Iglesia, la verdad del Evangelio no está fundamentada en la sanidad y en la prosperidad a los creyentes, ¿no? Es por esta razón que Pablo advierte que pasando el tiempo, que en los postreros días, en los postreros tiempos, o sea, en nuestros tiempos, habrá más y más y más maestros falsos, impostores, muchos de ellos mismos engañados por Satanás, y que hoy en día están engañando a otros. Todos estos falsos apóstoles, todos estos falsos profetas y falsos pastores, se creen hoy en día ser los ungidos de Dios, porque así lo dicen, así lo declaran, y se lo hacen creer a sus seguidores, y lo repiten a los que se oponen a sus falsos ministerios, a sus ministerios de demonios. Pero el hecho es que estos han llegado a ser engañados por el mismo Satanás y por lo tanto proceden a engañar a otros también. Y nos podremos preguntar,
¿cómo podremos protegernos del engaño de Satanás y sus falsos ministros, verdad? Miren, Pablo contesta esto en la 2 Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17. Pablo dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo nos anima, como animó a Timoteo, a continuar en lo que Timoteo había aprendido y en lo que había sido entrenado desde su niñez. Él fue entrenado en las sagradas escrituras. Iglesia, un cristiano fundamentado en la palabra, un cristiano que lee, que escudriña y que medita en la Biblia, muy difícil será engañado por estos falsos maestros. Es por esto que siempre les pido que estudien la palabra, que lean la Biblia. Mire, la Biblia es para leerla, es para escudriñarla, es para aprender día a día más de ella. La Biblia es para creerla y para predicarla, aleluya. Iglesia, nuestro Señor Jesucristo nos manda a guardarnos de los falsos profetas, como escrito está en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 15. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Un verdadero cristiano jamás se dejará llevar al engaño por señales o por prodigios que lo puedan desviar de la verdad de Dios. Un verdadero cristiano siempre va a permanecer en la palabra escrita de Dios. Es así de simple. Como lo dice el apóstol Pedro en la 2 de Pedro capítulo 1 versículos del 20 al 21. ¿Qué nos dice Pedro? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de la interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como también nos lo dice Pablo en la 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. ¿Qué nos dice? La Escritura son las palabras inspiradas por Dios y por lo tanto son útiles en todas nuestras áreas de nuestra vida. ¿Y cuán útiles son? Miren, Pablo contesta diciendo que la Escritura hacen al hombre de Dios perfecto o completo y también enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo. Iglesia, lo que enseña este solo versículo es suficiente para destruir todos los argumentos satánicos que todos estos falsos maestros enseñan hoy en día. Las santas escrituras son suficientes para hacernos completos ante un Dios de santidad. Miren, no es necesario buscar un rayo sobrenatural que venga del mundo de los espíritus. No hay que gastar dinero en grandes congresos para ver a alguno de estos autonombrados y famosos predicadores como apóstoles y profetas al servicio de Satanás y sus demonios, para sentirnos llenos espiritualmente. ¿Pero espiritualmente de qué? Porque la palabra escrita es más que suficiente. La palabra escrita es capaz de completarnos y de perfeccionarnos y de prepararnos para cada obra que nosotros necesitemos hacer en Cristo Jesús. Aleluya. Nosotros podemos hacernos espirituales y maduros en la fe por la simple lectura de las Escrituras, la Biblia. Es por esto que nosotros necesitamos la disciplina de estudiar la palabra de Dios
pasando horas, días, semanas y años de nuestras vidas para comprender más y más la palabra de Dios y de esta manera poder conocer a Dios y en realidad saber cómo es que Él verdaderamente actúa y se manifiesta en el mundo espiritual. Pero en esta edad tecnológica, la gente se ha puesto perezosa, la gente es perezosa para leer la Biblia y busca llegar a la espiritualidad por el camino del desayuno instantáneo, buscando una experiencia instantánea para tenerlo ya. Hasta muchos se sienten dioses. No, miren, analizando la segunda de Timoteo en el capítulo 4, esos versículos 3 y 4, donde Pablo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Miren, hoy puedo afirmar por la autoridad de este pasaje, que tales experiencias que ofrecen estos falsos maestros no llevan a una persona a la espiritualidad, no. Lo están llevando a ser engañado, lo llevan al engaño y luego a engañar a otros también, con esta falsa doctrina. Nosotros debemos de tener entendimiento de la palabra de Dios, ese entendimiento como lo tuvo Timoteo para no ser engañado por falsos maestros, porque las escrituras son completamente capaces de prepararnos para toda buena obra en Cristo Jesús. Iglesia, y así como Pablo animó a Timoteo a que hiciera la obra del ministerio, redarguyendo, reprendiendo, exhortando y enseñando, como está escrito en la segunda Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 2. Hoy les animo a seguir una verdadera doctrina, una verdadera enseñanza basada en la palabra de Dios, la Biblia. Léanla, vívanla, predíquenla, porque a eso fuimos llamados como siervos de Dios, como siervos de Cristo, aleluya. Iglesia, la doctrina cristiana no fue hecha por alguna palabra de ciencia o por una revelación que no venga de las Escrituras, sino que esta enseñanza se hace por la palabra escrita de Dios, como ya lo dijo Pablo, vuelvo y lo repito. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguyir, para corregir, para instruir en justicia. Es necesario tener en cuenta esta palabra para no caer en falsos ministerios. El apóstol Pablo profetizó lo que pasaría en los postreros días, o sea, en nuestros días. Y claramente lo que describe Pablo, de hecho, ya está pasando en nuestros días. Ya está pasando en nuestros días, iglesia. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 al 4. Vuelvo y lo repito. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pablo dijo que vendría un tiempo cuando los creyentes no sufrirían la sana doctrina. O sea, muchos seguirán y escucharán las doctrinas de demonios, como lo profetiza en la primera Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas doctrinas de demonios están basadas en lo experimental y van más allá de lo escrito, de lo que está escrito en la Biblia. Al contrario de la sana doctrina, que es aquella que está basada en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Ahí está la diferencia. Hoy en día, no es extraño
darnos cuenta que vivimos en un tiempo cuando la mayoría de los creyentes en nuestras iglesias simplemente no pueden soportar la sana doctrina y se van. ¿Sí? Muchos se han ido a estos ministerios demoníacos. Muchos no soportaron la sana doctrina que nosotros predicamos y enseñamos. Muchos televangelistas. No digo que todos, pero sí la mayoría de estos televangelistas, y en especial estos autonombrados profetas y autonombrados apóstoles, están enseñando un evangelio diluido, mezclado, contribuyendo a servir papilla a la mayoría de las mentes de los no creyentes, y lamentablemente en algunos de los creyentes han cambiado la enseñanza bíblica con programas cristianos tipo mundano. ¿Sí? Solo imitan a los seculares, ni siquiera son pan o leche espiritual para muchos creyentes, ¿no? Lo que están ofreciendo hoy en día es una bebida y una comida podrida en Satanás, haciéndose en llamar ministros. El Señor reprenda al diablo, porque todo lo que hacen en sus servicios es extraído del mundo para atraer a las multitudes a sus templos. Hoy, en lugar de la exposición de la palabra y la enseñanza bíblica, hay entretenimiento cristiano, sí. Han cambiado la enseñanza de la palabra bíblica, ya no la leen. Ahora no, tienen teatro cristiano, mimos cristianos y programas de entrevista que no ofrecen verdaderamente comida espiritual al creyente. Un orador carismático que causa que la gente se ponga histérica, llenando auditorios y llenando estadios con miles de personas a las cuales se les pide que vacíen sus bolsillos para la ofrenda. Es decir, tienen que aprender a sembrar para recoger. Eso es lo que predican, robando la iglesia. El Señor reprenda al diablo. El Señor lo reprenda. ¿Sabe cómo se llama esto? Todo esto que hacen se llama mercadería de la fe. Es así de simple. Son mercaderes de la fe, el servicio de Satanás. El Señor lo reprenda. Y desafortunadamente esto tiene que pasar, porque está escrito. Está escrito está. Todo esto tiene que pasar. Y como cristianos fundamentados en la verdadera palabra, en el verdadero evangelio, en la Biblia, nosotros sabemos que la palabra de Dios es fiel y que no pasará. Sabemos que la palabra de Dios lleva un cumplimiento, y más en los últimos días. De hecho, como ya les dije, y como lo dijo Pablo, el tiempo de que no sufrirán la sana doctrina ya ha llegado, estamos en ese tiempo. ¿Y cómo se da esta comezón de oír la verdad? O esta comezón de oídos en los creyentes. ¿Cómo se puede llegar a dar? Miren, Pablo explica, lo dice, que se amontonan, ¿verdad? Se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. En otras palabras, muchos buscan maestros que les digan lo que ellos quieren oír en su carnalidad. Eso es lo que pasa hoy en día. Porque escuchar que un cristiano verdadero puede llegar a sufrir persecución, puede llegar a pasar tribulaciones y enfermedades por vivir piadosamente, no es algo que les guste oír, ¿no? Así que estas personas seguirán a maestros que les prometan sanidad, prosperidad y éxito material, con el simple hecho de usar la fórmula de proclámalo, decláralo, recíbelo. Estos hijos del diablo prometen materialismo, envueltos en papel de regalo de espiritualidad, pero no es más que una mentira. Todas estas personas que dicen ser creyentes y que asisten a estos ministerios famosos de prosperidad se caracterizan por tener un pensamiento débil
y siempre evitan tener que profundizar en la enseñanza de la palabra de Dios porque no la conocen, porque no leen la Biblia. Se acostumbraron a creerle todo a estos hijos del diablo que predican un falso evangelio. Pablo nos muestra el resultado de no sufrir la sana doctrina y de seguir a falsos maestros. Nos lo muestra en la 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Él dice, primero apartarán la verdad del oído. Y segundo, se vuelven a las fábulas. Y me preguntarán, ¿qué son las fábulas? Bíblicamente son las enseñanzas y las doctrinas que no se encuentran en la Escritura, pero que muchos de estos falsos maestros usan pasajes bíblicos de forma aislada para hacer que las personas crean su falsa enseñanza. Esa es una fábula. Nosotros debemos de estar firmes en la palabra del apóstol Pablo, cuando él deja claro al decir que no debemos de seguir fábulas artificiosas, sino todo lo que se enseñe y se predique debe de estar basado única y exclusivamente en la palabra escrita de Dios, la Biblia, la cual ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Si nosotros hacemos eso, no seremos arrastrados por las fábulas, sino que debemos basar nuestra vida cristiana, nuestra enseñanza y nuestro ministerio en las Sagradas Escrituras. Porque aquellos que van más allá de lo que está escrito en la Biblia acaban siguiendo fábulas, terminan siguiendo falsos maestros y doctrinas de demonios. Es así de simple. Es así de simple. Y ya para terminar, iglesia, tan solo quiero decirles que se fundamenten en la sana doctrina. Hoy le pido a muchos que no están en la sana doctrina, que no están en una sana enseñanza, que se acojan a una verdadera doctrina, que estudien la palabra, que aprendan a conocer a Dios y cuál es su voluntad para nuestras vidas. Y a todos ustedes que están en la sana doctrina y que siguen en un verdadero evangelio, en espíritu y en verdad a nuestro Señor Jesucristo, yo te pido hoy que no te desvíes del camino santo y justo que te lleva a la verdadera promesa de Jesús. Vida eterna, no hay más. Esa es su promesa. Esa es su verdadera promesa. Vida eterna. Aleluya. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga. La honra y la gloria de Jehová, Padre eterno, a través de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado y Salvador nuestro. Aleluya.